¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estoy aquí, soy Rosario Loza y muy agradecida por su compañía y su presencia esta noche, en la que abordaremos un tema que puede incluso estarlo afectando a usted, señor, señora, jóvenes, sin saberlo. Hablaremos de la codependencia. ¿Alguna vez ha sentido usted que hay patrones que se van repitiendo en el transcurso de su vida? ¿De pronto se ha sentido en el papel de la víctima todo el tiempo? Probablemente haya trabajo que hacer individualmente, independientemente de lo que las personas a nuestro alrededor están decidiendo en sus propias vidas. Codependencia. Tal vez el día de hoy sea su primer encuentro con una palabra como esta, pero cuando hablemos con nuestra especialista, seguramente encontrará la manera de dar un paso adelante y reencontrarse con usted mismo. Hoy nos acompaña Vanessa Carrasco. Ella es la autora del libro Eres lo que estás buscando. Muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos esta tarde en De Frente. Muchísimas gracias, por la invitación, por el espacio y, por supuesto, gracias para los que están atentos en vivo y a todo color. Tú escribes el libro Eres lo que estás buscando. ¿Esto nace de una experiencia personal, de una experiencia vivida y sentida por ti misma? Sí, de hecho, aunque no viene toda mi historia como tal, hay extractos de mi historia, porque la intención es inducir al lector a esa reconexión con su identidad correcta y, bueno, como la pregunta del millón que muchos seres humanos se hacen, ¿qué quiero? ¿No? ¿Hacia dónde voy? Pero para llegar a esa pregunta del millón le antecede el tener una identidad correcta, y eres lo que estás buscando, te reconecta de manera pragmática, hacia Ujú. allá te lleva. Entonces, vienen extractos de la historia de Vanessa Carrasco en aquellos años, pero, con una inducción pragmática. ¿Puedes platicarnos de ese momento preciso en el que tú viviste la codependencia sin saberlo y notarlo todavía? ¿Okey? Bueno, pues para todos los que nos escuchan, de pronto es cómo saber que estoy en una relación codependiente, porque hay líneas muy delgadas, hemos venido dando mucho este mensaje y uno de los primeros rasgos o características que tiene un codependiente es que quiere controlar a la pareja o quiere rescatar, ¿no? ¿De qué? De lo que sea que no esté funcionando en sus vidas. No necesariamente la pareja, el hijo, los padres, cualquier relación interpersonal donde estés involucrado, no necesariamente es por un tema de alcoholismo, de adicción, ¿no? O cualquier adicción que lo tenga. A veces tú como codependiente, con ese toque controlador, quieres que las cosas sean a tu manera. Y Ujú. entonces es un rasgo muy característico. Cuando yo lo estaba atravesando, como bien dices tú, Ujú. era desde el punto de partida donde yo quiero ayudar a que mi pareja salga adelante, yo quiero que viva mejor, yo quiero que se sienta mejor, yo quiero que descubra la grandeza que tiene en él, y era como todo lo que yo hacía era en función para que la persona creciera. ¿Y te olvidabas de ti misma? En ese momento no lo sabes, porque tienes todo tu reflector, sí, con esa intención, te haces un como un estandarte de yo soy buena, pero si yo lo único que quiero es ayudarlo, pero si yo lo único que quiero es que esté bien, que nos vaya bien. Y entonces, te vendes esa mentira de creer que lo haces por eso. Pero en realidad, si quitamos todas esas capas, lo que un codependiente pretende hacer en esa posición es querer controlar. Es querer controlar y es una relación poco sana en la que necesitan participar 2, el codependiente y el dependiente. Totalmente. Pero además, qué bueno que lo dices de esa manera, porque una de las, como de lo que hablamos mucho en terapia, de la parte donde yo confronto muchísimo, es que para que haya mujeres u hombres codependientes, pues
se requiere de la otra parte, ¿no? Entonces, siempre estamos señalando, nos hacen, nos mienten, nos maltratan, nos pegan, nos engañan, como todo nos hacen. En Ujú. realidad nadie nos hace algo, nos hacen todo lo que nosotros permitimos inconscientemente, por supuesto. Entonces, la invitación es a que, pues, la audiencia, si está atravesando una condición de este tipo, es saber que todo lo que ocurre absolutamente en su contexto de vida es responsabilidad de la persona, ¿no? De tus Claro. elecciones. Pero bueno, para llegar a ese punto, pues debemos de tener un autoconocimiento profundo y romper con un montón de capas y de programación en donde no es sencillo hacer esa parada, lo que decíamos antes de entrar al aire, y Claro. declararte responsable de todo. Y más cuando la mayoría de los latinoamericanos hemos sido educados, tal vez a veces desde un punto religioso en el que nos dicen: "Carga tu cruz, sé responsable del esposo o de la esposa que escogiste". Tú tienes que hacerlo, es tu obligación espiritual, es tu obligación personal. Entonces, llegar a ese punto en el que nos damos cuenta que no podemos rescatar a otra persona, que el rescate viene desde el interior de uno mismo, pues es un proceso largo y a veces difícil. Largo, corto, en función de qué tanto te rindas y Ujú, aceptes. Y como bien lo mencionas, con el respeto que cualquier autoridad religiosa o de otro nicho me merezca, ujú. me parece, soberbio pensar que otro ser humano como nosotros, si estamos atravesando la situación, va a saber qué es lo mejor para nuestra vida. Ujú. Cuando yo entendí que la única persona que podía saber lo que le convenía a mi vida era yo, fue una libertad impresionante, lo que le llaman el libre albedrío, Ujú. porque no vinimos a sufrir, no vinimos a pasarla mal cuando nos aventaron al planeta. Sin embargo, hacer eso de tu vida una máxima implica correr riesgos, implica romper, como bien yo te decía, desmantelar toda esa programación y entonces, pues es no darle el poder de tus decisiones a nadie, a tus padres, ni a tus amigos, inclusive ni a tu terapeuta. Ahora, hablar de esta libertad es hablar al mismo tiempo de esa responsabilidad que tú manejas perfectamente en el libro. Al tener este libre albedrío, soy responsable de lo que elijo, soy responsable de lo que permito, porque me parece sumamente importante lo que acabas de señalar. Nadie nos hace nada, nos hacen lo que permitimos, porque al final de cuentas nosotros somos dueños de esas decisiones que pueden hacer la diferencia y que a veces, aunque no nos guste, significa decirle adiós a una relación enferma, a una relación que lastima, que daña, en lugar de empujar a crecer. Llegar a ese punto de desapegarte ya te llevó un previo autoconocimiento. Ujú, Hoy por hoy hay demasiadas herramientas en la vida cotidiana, inclusive hace rato hablaba con una chica que me buscó derivado del panel de ayer y estaba un tanto angustiada porque si los recursos, ¿no? Y ujú. entonces, mi pedido para ella, porque además su llamada fue a escondidas y muy breve, es, si tú tienes un dispositivo en la mano, si tú tienes acceso a Internet porque lo pagues o porque te cuelgues de una señal, tú ya tienes un mundo de posibilidades para comenzar a despertar. El tema es qué elección o qué acción va a seguir esa elección de decir, sí, ya no más. Así es. Entonces, para nosotros, el ser responsables no es para todos. Ser responsables es para la gente que ya está harta, para la gente que está asqueada, para la gente que dice ya no más. Ujú. Y entonces tienes que darte la oportunidad, requieres hacerlo. Si tú no conoces el origen, ni siquiera es la codependencia, yo ayer lo mencionaba y siempre lo sugiero así, no es el problema es lo que le antecede Ujú. porque tú no naciste así. Hay toda una consecuencia en tu árbol genealógico, sí, hay una programación por el país, la familia, el entorno en el que creciste, sí,
pero en algún punto de la vida tienes una conciencia propia y eres consciente de ello. Y entonces es ahí cuando tú puedes determinar si continúas tejiendo este eslabón o lo rompes. Y es ahí donde se requiere de valentía. Pero para tener valentía requieres de un acompañamiento y sobre todo, yo creo, a mí mucha gente me dice, Vanessa, ¿es fácil? No. ¿Qué fue lo que realmente te extrajo de esa condición de vida? Definitivamente Dios. Busqué muchísimas alternativas, todas, inclusive las herramientas más recientes, todas te reconectan al origen, a la fuente, a lo que tú eres. Sí. Y bueno, pues somos esa divinidad, esa chispa, esa energía, desde la filosofía que lo quieran referir, eh, Dios está dentro de nosotros. Por eso es que dentro de nosotros está esa verdad que para cada ser humano es diferente al final del día porque los procesos son diferentes, porque todos hemos llegado aquí con un propósito y a marcar una diferencia y a ser parte de la historia de la humanidad desde donde nos tocó jugar ese papel. No es como que tengamos que copiarle a alguien, no es como que tengamos que hacer lo mismo que alguien hizo, pero estos compartimentos justos son para que un extracto de la historia de alguien más, yo me fui a sentar N cantidad de años a escuchar de una, de otra, y en algún punto me iban cayendo los 20 y tenía un sentido de identificación que era lo que yo decía, pues si ella pudo, yo también. Y de ahí viene el título, precisamente, esa búsqueda de respuestas. Sabemos en nuestro interior que algo no está bien. Siempre. No tenemos la información tal vez, no hemos encontrado las herramientas, pero sí esa sensación de que algo podría estar mejor. Y empieza nuestra búsqueda, buscando herramientas, buscando personas y como tú lo Respuestas. sabiamente lo comentas en este momento, vamos escuchando también esos testimonios, esas personas que ya lo han atravesado. Y creo que es importante decir en este instante que cuando hablamos de codependencia, no nos referimos solamente a un hombre y a una mujer como pareja. Estamos hablando también de relaciones de madres con hijos, padres con hijos, relaciones con tu socio, relaciones con tu compañero en la escuela. O sea, la codependencia está en cualquier parte donde haya relaciones humanas. Es correcto. ¿Qué tanto comienzas primero a depender para después querer rescatar o controlar? Normalmente van de la mano y es que son líneas muy delgadas donde no logramos identificar. Normalmente es como una adicción, lo hablábamos y así, ¿por qué sigo dando el mensaje de esta forma? Porque la sociedad sigue subestimando la codependencia y es igual de mortal que una adicción, nada más que lo hemos normalizado tanto. ¿Por qué mortal? Pues porque te puede llevar al suicidio, porque cuando estás involucrado en una relación donde el otro que participa, tu compañero, también tiene sus propios duelos, sus propios vacíos, puedes llegar a quedar inclusive loca. O sea, es una confusión de comportamientos donde, en mi caso, por ejemplo, donde el tópico eran las drogas, con mi pareja en ese momento es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? A mí, o sea, él, su problema, pero el mío era querer agradar, querer resolver. Y entonces, si yo no tengo el conocimiento de que la persona tiene un problema, que ni siquiera es algo personal, pero yo ya traigo vacíos, y entonces si me hace un feo o no me hace una caricia o me rechaza, entonces todo comienzo a tomármelo personal. Se vuelve una maraña, un círculo bastante vicioso y muy triste,
en el que cuando ya despiertas ya estás totalmente en el lodo y a veces hasta eres el mismo lodo. Es fuerte. Sí, pero más que fuerte, triste, porque como seres humanos, insisto, perdemos esa identidad de donde vinimos, no sabemos quiénes somos y entonces no vinimos a eso. Fuimos creados para cosas grandes, pero entonces nos vamos sumergiendo en esa oscuridad, no nos reconocemos, el autoestima completamente se vuelve nulo y cedemos todo nuestro poder. Y es ahí donde vienen como estas consecuencias, ¿no? Una va de la mano de la otra. Hay una teoría que se ha esparcido mucho en los últimos tiempos, seguramente la conoces, la teoría de la sombra. Mm, Todo aquello oscuro, que no queremos que los demás sepan de nosotros, emociones, sucesos que atravesamos durante la vida y que se van acumulando en nuestro interior y de no trabajar en ellos, pues simplemente un día van a explotar. O sea, no es una cuestión de mantenerlos inactivos, sino que van a irse acumulando, creando esa bola de nieve inmensa que de pronto va a rodar y puede llevarnos a lugares insospechados. Por eso la salud mental debe de ser un asunto de primera línea, pero no solamente para nuestros hijos, para nuestras hijas, nuestra pareja, sino para nosotros, porque es algo que dejamos de lado. sí, mira, yo creo es muy simple. Bueno, hoy que estoy de este lado de la línea, digo, es muy simple, ¿no? Pero en realidad, es un juego. Así yo lo hago la analogía en terapia con los coaches. Imagínate que, bueno, remonto el Mario Bros, ¿no? Que era el que yo jugaba cuando era niña. Es como si tú estás jugando en el videojuego y llega un punto de esa dimensión donde ya sabes dónde vas a morir. Ujú. Y entonces a lo mejor mueres en el primer intento, pero en el segundo, pues ya te acuerdas que de cierto tubo sale la plantita que te mata. Entonces la esquivas. Y eso nos ocurre como humanidad cuando si ya sabemos lo que sigue después de un comportamiento, después de una elección, Ujú. ¿por qué seguimos eligiendo más de lo mismo? Es ahí donde requieres echarte el clavado, es necesario, no hay atajos. Sí o sí requieres comenzar ese autoconocimiento. Yo no lo conocía como la teoría de la sombra, pero en ese romperte, en ese reconocer que no solo somos luz, que muchas de nuestros bajos instintos o de las cosas oscuras se descoyuntaron desde muy niños porque también hubo toqueteos, violaciones, cualquier cosa que pudiera agredir verbal, física o mentalmente a un menor, en ese momento a ti te descoyuntan un área del cerebro, ¿no? Y entonces comienzas a crecer con ese morbo que es parte de la mente. El cerebro, Ujú. para el cerebro es mejor todo lo prohibido. El cerebro es flojo. El cerebro siempre va a preferir quedarse en la cama que ir a hacer ejercicio, ¿no? El cerebro siempre va a elegir buscar atajos, pero por eso fuimos dotados de algo más grande, como el espíritu, que viene acompañado de la voluntad. Por eso es que, como bien lo mencionas, cuando algo no funciona en nuestra vida, siempre lo sabemos, ya nacemos con esa sabiduría implícita, pero ¿qué tanto nos preguntamos a nosotros mismos y queremos toda la respuesta de afuera? Queremos la respuesta del amigo, del familiar, del terapeuta, no sé. Y entonces nadie va a saber lo que es mejor para tu vida. Que tú mismo. Exactamente. Y esto nos lleva a donde surge en un principio la palabra codependencia, que es en el mundo de las adicciones, el recuperarse, los 12 pasos, todo este proceso que ayuda a sanar una familia, una persona que está viviendo una situación que tiene que ver con dependencia a las drogas. Pero de ahí empiezan a descubrirse estos mismos sistemas de relacionamiento en otras áreas de la vida, o sea, no Claro. solamente con los adictos. Y puede llegar a ser tan enfermo como una mujer que permite al hombre con el que vive abusar de sus hijos porque pues se lo necesita, de que lo obtenga en la calle, que lo obtenga acá, pues al final de cuentas para eso venimos al mundo. Y es una relación codependiente que está afectando terriblemente a otras vidas humanas.
Claro, porque en ese momento no hay, es una conciencia muy nula. Hoy que estoy de este lado de la línea, no me atrevo a hacer un juicio tan fuerte hacia las personas que lo están atravesando, primero porque estuve ahí Ujú. y perfectamente hoy sé el daño que se vive, que se vibra, que se siente cuando estás siendo maltratado. Por elección propia, sí, pero es una elección inconsciente. Ajá. Conforme tú vas, por eso el iceberg siempre el consciente y el inconsciente en psicología lo refieren a una punta de iceberg, porque en la medida en la que la idea es ir bajando el agua a esa inconsciencia para hacernos cada vez más conscientes de esas cosas que nos dañan. ¿Qué tanta conciencia le vas a meter a tu vida para comenzar a tomar, más allá que la elección, comenzar a accionar? Y pues definitivamente el primer paso, como lo hablabas ahorita, es el aceptar. No vas a avanzar si no te rindes, no vas a avanzar si te sigues dando a tole con el dedo, creyendo que pues va a cambiar, pues es normal, pues a todos les pasa, pues es el padre de mis hijos y vamos Son reproduciendo. las drogas, no es él, Es el es el alcohol, alcohol, no es él. es que los papás lo maltrataban, es O es esa es con la persona que hablaba hace rato me dice, estábamos hablando y de pronto, otra característica del codependiente es que por donde estés platicando con él, siempre va a estar hablando de la otra persona. Pocas veces su vocabulario va a ser en primera persona. Entonces ella me decía, es que yo sé dónde está el problema en él, porque cuando era niño, sus papás, no sé qué, y yo, ¿cuál es tu problema? ujú, Y entonces quedó un silencio en la llamada. ¿Por qué? Porque siempre estamos queriendo, o más bien es mucho más sencillo ver esa paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? es cierto. Eh, por eso digo que no es tan complicado, solamente es voltear el reflector hacia tu vida. Hay tanto por hacer con tu vida, porque bueno, hoy que estoy con nuevas herramientas, con nuevos postulados en mi vida y que ya estoy como en un principio donde mi paz no es negociable, vine a divertirme, si algo me hace sentir incómoda, me retiro, pero en 2 segundos. Entonces ahora digo, ¿cuántos distractores tenemos como seres humanos para no vivir la vida de nuestros sueños? Y nos distrae todo, nos distrae el estar atentos de otros, el amor es un distractor, es un gran distractor. No estoy diciendo que no estoy a favor, al contrario, o sea, me encanta hablar del amor, Sí, soy una mujer que creo que en esencia soy amor, pero hay tantos distractores en la sociedad que nosotros vamos poniendo ahí el reflector y nos perdemos de vidas extraordinarias. así es. Y un día se acaba el plazo y no la Ya no hay perdimos. manera de regresar atrás. Y créanme, hablar de codependencia puede parecer sencillo, pero no lo es, porque estoy segura que cualquiera de ustedes que nos acompañan o lo han vivido en carne propia o conocen a alguien que lo está atravesando y creo que en las diosidencias, creo que hay momentos específicos para que cada uno encontremos ese exacto momento en el que podemos evolucionar, en el que podemos transformarnos. Y hay algo que mencionaste que vale la pena profundizar en él, el no juicio. Yo trabajé por muchos años de manera voluntaria en Monterrey, Nuevo León, en asociaciones que ayudaban a personas, hombres y mujeres, niños, víctimas de violencia. Y lo primero que a mí me molestaba cuando hablaba con personas que no conocían el concepto era, las mujeres se quedan porque les gusta que las maltraten. Son masoquistas. Les gusta lo que están viviendo y no hay error más grande que podamos cometer, porque una mujer o un hombre que está sufriendo violencia está ahí porque no se ha dado cuenta, Claro. porque no ha llegado a ese momento en el que pueda centrarse en sí mismo y decir, estoy aquí por lo que he vivido con anterioridad, porque no sé quién soy, porque no sé a dónde quiero ir y necesito dar un paso. Y cada persona tiene su tiempo. A lo mejor hay quien va a terapia y en una semana entendió perfectamente que lo que vive no es sano y da el siguiente paso, pero hay quien puede tardar 6 meses, un año.
Pero además, ¿sabes qué? A lo mejor ampliando un poco aquí lo que tú comentas, mientras que alguien podemos juzgarlo como codependiente, está el que es infiel, el que miente, Correcto. el que roba, el que mata, el promiscuo, el que apuesta. Y entonces, esos somos, también esos somos. Y hay un principio que existió hace más de 2000 años y vino, o sea, Jesús vino a dar un gran mensaje en toda esta gama de principios. Y el que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Sí, entonces hay tanto por hacer en nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, si tú me dices cómo definiría esta etapa de mi vida, hoy ya no me defino por nada, porque soy un ser humano como tú, como aquí que está tras cámaras. Y sabes que también hay una posición en la vida de Vanessa como mamá, como amiga, como vecina, como amante, ¿no? Y entonces amante de amor, no de que ande con un casado. Y Las relaciones con hombres casados. pero, o sea, quise corregir Sí, de todos todos roles. los roles que tú puedes estar jugando. Y sabes que el ser humano también es bíblico y yo quiero invitar a la gente más allá desde hablar de un evangelio, sino es el libro más leído de todos los tiempos. Y yo he leído libros de transformación humana como no tienes una idea. Y todos te llevan a la misma referencia en el Evangelio. Y entonces ahí es donde tú vas descubriendo que todos tenemos tanto lo bueno como lo malo que hay en la sociedad y que cada quien está viviendo su propio duelo. Y en Ujú. el caso del codependiente, el vacío es enorme, porque hay huellas de la infancia que le anteceden de rechazo, de abandono, de humillación, de traición. Y entonces, en esos cuerpos emocionales que no sanaron, que no resolvieron esos maltratos psicológicos, pues quedan ahí, anclados a nivel, no se ven, no los notas, como bien dices tú, no se nota. Y entonces creces y te relacionas con otro adulto que trae sus propios vacíos. Ujú. Y entonces te casas y tienes hijos y reproduces más de lo mismo. Por eso es importante que inviertamos en nosotros. Lo que para ti represente desarrollo, un libro, un taller, una terapia, estos espacios, me parece que son esos saltos donde observa, observa dónde estás, qué tan feliz eres en la relación en la que estás. Y yo creo que pandemia nos vino a decir a todo el mundo en general lo endeble que es la vida Ujú. y que el dolor, por ejemplo, no conoce de género. Esto es, esto es implícito para hombres, mujeres, y no podemos meramente decir, sí, se habla mucho de las mujeres, pues porque somos más mujeres en el mundo que hombres y hay mucho por hacer. Mm. Mucho por hacer y que inicia cuando debe de iniciar, porque cada quien tiene su momento. Hay Ujú. participación del auditorio, yo quiero compartir contigo algunos de los mensajes. Dice Laura Yasmín González, es como querer tapar el sol con un dedo, el no aceptar la realidad que estamos viviendo. Gaby Yáñez, un abrazo, un saludo, querida amiga. Betty Reyes dice, excelente tema. Desde México, Sí, son miembros de desde Vibrando Alto. Cuernavaca, el lugar de la eterna primavera, una Mira, mujer a la que admiro muchísimo, excelente coach y entrenadora. Ella es Linda Grace Falcón. Linda, okey. un gran abrazo para ti, para todo el equipo allá en Cuernavaca, México. Dice, es un tema interesantísimo. Qué bueno que lo están tocando. Muchísimas gracias. Ahora, llegado el momento en el que nos damos cuenta que tenemos una relación que daña, una relación que lastima, que ya no queremos más ese título de víctimas, que queremos ser personas sanas y felices. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar ayuda. Una vez que tú identificas, que no estás siendo feliz, que además estás viviendo maltrato, humillación, lo que sea que te tenga ahí lacerándote, si tú ya lo identificaste, te rendiste, lo aceptaste, es importante que entiendas que solo no vas a poder,
que existe una gama de muchísimos especialistas, tanatólogos, psicólogos, en mi caso, ¿no? Que soy hipnoterapeuta y me certifiqué en programación neurolingüística, pero me parece que lo valioso de mi profesión es este conocimiento empírico, el haber atravesado todas estas credenciales, porque además quienes lo atravesamos saben que va más allá de lo intelectual. Hay cosas sobrenaturales que se mueven en una codependencia porque es una adicción y son cosas que te tienen tu poder, tienen tu voluntad y ahí es un tema de rendición. Ya entramos en otro rubro porque somos unidades tripartitas. No solo somos mente, no solo somos cuerpo, también tenemos un espíritu. ¿Qué tanto lo nutrimos? ¿De dónde te agarras? Y es importante tener ese autoconocimiento porque de lo contrario, cuando estás en una codependencia, siempre terminas doblando rodillas. De hecho, es uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, es el rendirse Sí, ante narcóticos un en el... poder superior, póngale el nombre que usted quiera ponerle, pero rendirse ante un poder superior, reconocer que hay cosas que no podemos controlar. No están en tus manos. Ujú. O sea, humanamente haces lo posible. Obviamente el cerebro es cerebro y en Rusia, China, Perú, Estados Unidos, México, el cerebro de un hombre funciona de una manera, el cerebro de una mujer funciona de otra, pero hay cosas que van más allá, que son subjetivas, que si tratáramos de explicarlo con palabras, como lo menciono en el libro, no terminaríamos de dar el significado tal cual es, porque para cada uno es una relación diferente con esa divinidad. Entonces, el siguiente paso es pedir ayuda con los profesionales y lo único que va a hacer un profesional desde mi experiencia, tanto como en algún momento lo requerí, como hoy que facilito el acompañamiento, lo único que hacemos es acompañar, porque el tiro es contigo. Ajá. Tu Entonces, responsabilidad sí, personal. te damos las herramientas, cualquier profesional en el área, pero la chamba y toda la talacha la vas a tener que hacer tú. Vanessa, ¿es sencillo? No, pero sí te puedo garantizar y te puedo prometer y puedo poner mi nombre sobre la mesa que si tú trabajas contigo, te atreves a deconstruirte, a entrar en esas profundidades de esa oscuridad que también eres, porque para llegar a ese nivel de maltrato es porque estás totalmente vacío, es porque hay un montón de oscuridad dentro de ti, es porque también hay bajos instintos, también mientes, también engañas, también controlas, porque estás en ese mismo nivel de vibración que quien te maltrata. Y cuando tú te rindes a eso, es como haces las paces primero contigo. ¿Y qué crees? Entiendes al otro, Ujú. pero ya lo entiendes desde una parada donde que Dios te bendiga y dale con tu proceso, porque en el mío a mí ya me cayó el 20 y es momento de echar 2 pasos para atrás, Ujú. ¿no? Pero ya lo haces con un conocimiento de causa, con una conciencia, ya se encarnó la conciencia en tu cuerpo y entonces es ahí donde el cuerpo te ayuda a salir, pero requieres conocerlo. Hay dos síndromes que se manejan en el estudio y en la atención a las víctimas de delitos.
Uno de ellos es el síndrome de Estocolmo, cuando la víctima empieza a ver características positivas en el agresor. Un ejemplo, lo tienen secuestrado. El tipo le lanza un pan echado a perder, lleno de moho, y él dice, me quiere. Pero ¿cómo? Si te dio un pan enmohecido. Y dice, si no me quisiera, no me hubiera dado nada. ¿Por qué lo hace? ¿Porque acepta el ser víctima? ¿Acepta que es un proceso que debe de ser? No, lo hace mentalmente para defenderse de la grave agresión que está viviendo. Sí, es como el autoengaño, Ujú. porque lo que haces en estas relaciones es poner en un pedestal A la otra a la persona. otra persona. Y entonces comienzas a verle todas las cualidades y hasta se las decoras. Sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo es en una terapia, a mí me lo explicaron tal cual. Es tu vida, pero tú estás fuera de tu vida, insertado en la vida de alguien más. O sea, tú no estás viviendo tu vida. Ujú. Tu cuerpo opera sin ti, porque no eres tu cuerpo. Tú eres quien está dentro de tu cuerpo. Entonces, tú sales de tu cuerpo para introducirte en otro cuerpo, en otra vida, y desde ahí comienzas a operar. Y te estás olvidando de tu propia problemática, de tus propios deseos, de tu propósito de vida. El segundo síndrome es súper importantísimo, que es el síndrome de indefensión adquirida. Es el síndrome que padecen todos aquellos hombres y mujeres que fueron educados con violencia, que fueron maltratados o que recibieron abuso permanentemente desde que llegaron a este mundo. Su mente empieza a trabajar precisamente tratando de protegerse y les hace creer en su interior que la violencia es normal, que lo único que tienen que hacer es dejar que pase. Ellos aprenden de manera inconsciente que no hay manera de detener la violencia, que no hay nada que hacer porque como la vivieron desde niños y nunca hubo una intervención o nunca hubo alguien que los enseñara, pues simplemente van escogiendo esas relaciones equivocadas y van viviendo la violencia como algo natural, como algo que tiene que pasar. Y no es así. Tenemos que ayudarles. Personas como tú, Vanessa, que llevan esta información, que acompañan a quien lo padece, son importantísimas porque hay quien ni siquiera se ha dado cuenta que hay lugares mejores en donde estar que en el que están actualmente. Sí, es que tiene que ver todo, como bien lo mencionaste, a nivel inconsciencia. O sea, el inconsciente no es malo, no es que sea quien nos perjudique, solo hace su función. Y para el inconsciente todo es verdadero, sea bueno o sea malo, él lo adopta como verdadero, como real. Y de niños hacemos una asociación de amor con maltrato desde si tiras el vaso de leche y la mamá te mete el zape y luego te pide perdón porque te sapeó, en ese momento tú haces una connotación de maltrato con amor. Y con culpa. Sí, porque además es, mi mamá y la culpa, y entonces ya y viene un juego de manipulación que aprendes. Entonces, cuando nosotros en esa inconsciencia vamos insertando más conciencia de nueva información, que además es posible, hay 3 formas de impactar el inconsciente. La primera es, por un bueno, son 3, indistintamente de si es primera, segunda o tercera. La primera de ellas es, por un evento traumático, lo impacta la muerte de alguien, ¿no? O cuando vas a un médico y te dan un diagnóstico de que estás en etapa terminal, y en ese momento es cuando, pum, te cae el 20 y dices, o cambio o cambio. La segunda es por modelaje. ¿A quién tienes cerca? ¿Qué puntos de referencia? ¿Cuáles son tus referentes en tu familia, en tus amigos, en la sociedad? Y entonces estás imitando, estás modelando, estás mimetizándote con esos comportamientos. Y la tercera, pues por repetición. Entonces, ¿qué nos estamos repitiendo constantemente para volver como a reprogramar ese inconsciente? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Cuáles son nuestros referentes en una relación de pareja? Y tener la conciencia de decir, no esperes a que la vida te ponga de rodillas, no esperes un evento traumático para cambiar. Te queden 2 días o te queden 50 años,
comienza a pasarlo diferente. Y además la responsabilidad con las generaciones que vienen detrás de nosotros, de nuestros propios hijos. Tenemos que cortar esos vínculos de dolor, esos vínculos de angustia, esos vínculos de oscuridad, como bien lo has descrito en tu libro, Vanessa, porque si nosotros ya llegamos a este momento en el que podemos reconocer el problema de codependencia y podemos hacer algo por nosotros mismos, pues le estamos también heredando a nuestros hijos un proceso que les puede ayudar en el que ellos tendrán que hacer por sí mismos. Claro, bien tal cual lo dices, en el momento en el que tú como madre despiertas, te transformas, evolucionas, avanzas, salpicas. Ujú. Aunque hayas insertado en tus hijos a nivel inconsciente, en edad temprana, comportamientos de los cuales hoy te puedas sentir culpable, también es devolverle su libre albedrío a los hijos, entender, ser compasiva. Tienes que ser bastante autocompasiva contigo y no es un tema de cinismo, es un tema de reconocer que eras lo que tenías para dar en ese momento y que ya no puedes continuar flagelándote ni culpándote, porque eso no le ayuda a tus hijos. Entonces, una mujer transformada, un ser humano transformado es una generación transformada. Así es. En el panel de ayer me sorprendió muchísimo cómo Luz Blanco comentaba que ella patrulló por 12 años, algo así, en Ujú. las calles de Houston, por 4 años patrullaba en las noches y las llamadas eran interminables. De tal manera que, que tristemente en la casa donde en alguna ocasión, hace 10 años, fue a un llamado de auxilio por violencia doméstica, 10 años después regresó a la misma casa, pero ahora el agresor o la víctima eran los hijos. Qué terrible, qué Entonces, terrible. ujú, Y tú decías cuando platicábamos antes de iniciar este programa, historia no es destino. ujú. O sea, no porque lo vivimos nosotros, porque nuestros padres no lo heredaron o nos educaron de esa manera, quiere decir que lo tenemos que vivir tal cual. Lo que pasa es que también existe una parte que es esta lealtad hacia la familia, hacia el árbol genealógico, y también lo describo en el libro donde la rebeldía nos funciona, pero no es una rebeldía sin causa. Esta rebeldía donde te desprendes de ese árbol, donde ya no eres parte de ese clan, eso duele. Nosotros tenemos la valentía para ser quien rompe esa rama del árbol genealógico. Primero, nuestra vida nos lo agradece y segundo, las generaciones venideras. Hay que ser valientes. Sí. De verdad, la palabra valientes ha estado presente en mi mente desde que iniciamos esta conversación, Vanessa, el día de hoy, porque se requiere de eso para convertirse de pronto en la oveja negra de la familia y dar ese paso que tal vez va a ayudar a limpiar la vida de sus hermanos, de sus hermanas, de los demás, cuando ellos tomen De su tus decisión. primos, claro, de tus Cierto, hijos y de todos los demás, ¿no? claro. Entonces, si tú aguantas y no te bajas del ring, la vida te paga muy bien. Hay que ser valientes. Y ahora, la culpa. La culpa es un juego sucio y que es un factor denominador cuando hablamos de codependencia. Por ejemplo, el no soy lo suficiente como madre, no soy lo suficiente como pareja, por eso mi esposo es infiel, por eso mi esposo se busca otra. Es decir, siempre somos responsables de las acciones de otros. Somos incapaces de admitir que el otro es responsable en sí mismo de sus actos. Yo soy responsable de cómo me siento con ellos. Sí, lo mencionaste bien al decir, somos responsables. Mi invitación y mi pedido para la audiencia es, cambia la palabra. En vez de culpa, utiliza la palabra responsabilidad. La culpa es un sentimiento que te hace sucumbir y que no te hace funcionar en tu máximo esplendor porque te vas autoflagelando y te sigues contando el mismo cuento del mismo evento
y no avanzas. Y si tú no avanzas y no evolucionas y no creces, estás haciendo todo lo opuesto por ley de vida. Entonces, ¿qué tal que comienzas a utilizar la palabra responsabilidad? Ujú. Y yo y mis líneas delgadas, pero de verdad que haces lo que puedes con lo que tienes en el momento en el que estás. De lo contrario, no lo harías. La Ujú. inconsciencia es inconsciencia y aquí yo también en los talleres saco este pasaje bíblico cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y los judíos se estaban burlando de él y estaban ahí tomando la cerveza y jugando las cartas y le decían, a ver, pues no que tú el Mesías, dile a tu padre que te salve. Y él volteó al cielo y dijo, Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Te prometo que lo que tú haces, no tienes idea que lo estás haciendo. Si yo hubiera sabido que eso no estaba bien para mi vida en ese momento, por supuesto que no lo hubiera permitido. Ujú. Tú como codependiente haces solamente lo que en ese momento, el nivel de conciencia con el que cuentas para comportarte. No te juzgues, comienza, no te enjuicies tan fuerte, porque eso hace más pesado tu proceso. Entonces ahí entra la compasión y el entender que fue una programación, pero lo maravilloso cuando comienzas a emanar el yo soy responsable, te comienza a dar una libertad en tus espacios y todo mágicamente se comienza a transformar. Y saber que tú tienes ese poder dado por Dios para transformar tu vida Claro, a través de tus decisiones. Quiero compartirte algunos comentarios. Nos dice Gaby Yáñez, muy cierto, la ayuda es muy necesaria, pero el paso del tiempo es esencial para sanar este tipo de relaciones. Nos dice también Claudia Enríquez, será la oveja negra, esa de la que estábamos hablando. Aliria Betancourt, gracias por este mensaje de impacto. Y realmente lo es. Y me da muchísimo gusto, debo decirlo, Vanessa, de encontrarme personas como tú, gracias. porque transmites esa pasión por el trabajo que estás haciendo con otros seres humanos. Transmites ese deseo de llevar de la mano a una persona a ese momento de empezar a transformarse. Tú utilizas todas estas herramientas, hablamos de hipnosis, hablamos de terapia, hablamos de fe. Platícanos un poco de lo que tú haces precisamente en este acompañamiento con las personas que acuden a ti. Ok. Yo vendo un entrenamiento que es un mes, que consta de 4 sesiones. La primera sesión es una sesión cero. Ujú. En esa sesión cero puede durar entre 3 y 5 horas. ¿Por qué dura tanto? Si tú me, aquí quiero abrir un paréntesis, Vanessa, algún día vas a parar hasta donde el cielo me recoja, porque tengo la certeza de que allá afuera hay muchísimas Vanessas Carrasco insatisfechas, hartas de vivir en la miseria, hartas de vivir en el maltrato, hartas de vivir en una vida de escasez. Y no voy a parar de dar este mensaje porque a mí toda esa gama de personas, esas puertas que yo toqué, me reconectaron con mi fuente. Ujú. Y es así como hoy estoy de este lado. Fin del paréntesis. En esa sesión cero, entre 3 y 5 horas, extraemos la mayor cantidad de creencias limitantes del coachee Ujú. para darle a saber que él conscientemente sepa que como viste, como vive, el auto que maneja, la casa que tiene, ni siquiera es una elección propia. El 99% de su creación presente viene de toda la programación desde que salió del hospital cuando vino a este mundo. Ujú. En esa sesión es donde yo hago el bosquejo para saber si requiere una hipnosis o requiere solamente el coaching. Nos volvemos a ver 3 veces más en ese mes y mi contención es 24/7. Porque cuando yo estuve ahí, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico eran en las noches. Ujú. Y lo que tú quieres es que en ese momento alguien esté a tu lado. Tú lo vas a atravesar solo, pero requieres una guía. Hablo diario con mis coaches y yo no tengo más de 7 personas por entrenamiento, porque es mucha la energía y el tiempo y la dedicación. Pero Desgastante. pues hoy ya no, porque me doto de muchas herramientas y prácticamente yo me pongo a disposición para tener este acompañamiento completo. Pero en ese mes lo que al final la persona descubre es quién es y qué quiere en la vida. Entonces solamente es una reconexión. Lo que yo hago es que a mí me dan el cable y lo enchufamos juntos.
Me Es encanta. todo lo que Dice siento. Sandra y Agustín Almanza Camacho, gracias por tan lindo mensaje. Y debo decir que lindo le queda muy bien, ¿eh? A este mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy en su programa de frente. ¿Por qué? Porque cuando llega esa luz en medio de la oscuridad, todo cambia, todo cambia. Y se da ese momento después del proceso en el que volteas atrás y dices, ni siquiera puedo conectarme con las emociones que tenía entonces. Me siento diferente, estoy viva, estoy feliz. Sobre todo, estoy en paz. Ujú, En un punto, no hace mucho, como 2 años a la fecha, yo volteo y muchas veces hablo de Vanessa Carrasco como una tercera persona, ujú, porque no hay un rastro que quede de lo que yo era en esos tiempos. Y para mí es como voltear y decir, yo era eso. Pero sí, hay demasiada evidencia, hay mucha gente de mi vida de esa época que hoy sigue en mis espacios y entonces ellos de pronto vienen a recordarme la gran evidencia de Dios en mi vida, ¿no? Porque ujú. eh, es quien me saca y sí, no queda rastro de ese pasado, pero se requiere de valentía y entender que cuando estás en ese punto neutro, jamás vuelves a negociar tu paz. Y yo hoy digo, la pasé mal tanto tiempo, elegí tanto caos en mi vida que hoy ya no negocio. Cualquier cosa que me saque de esa paz, que aún sigue habiendo detonadores, claro, pero son los menos, inmediatamente corro. Y no es Ujú. un tema de huir, es un tema de autoestima y de decir, aquí yo ya no encajo. De cuidar tu círculo íntimo. Ujú. Nos dice Mayra Magali Barra que si este tipo de terapias las puedes realizar a distancia de manera virtual. Sí, de hecho, tengo clientes en Argentina actualmente, en Dallas, en México y presenciales en Houston. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Hay algún correo electrónico, un número telefónico, un WhatsApp? Sí, mis redes sociales estoy como @coach Vanessa Carrasco y me pueden enviar un WhatsApp o llamarme al 346-321-0502. ¿Lo podemos repetir, por favor? 346-321-0502. Nos dice Silvia León, felicito al programa por invitar a una coach tan efectiva. Debo decirle que mi encuentro con Vanessa fue en un evento muy reciente en donde precisamente se intentaba concientizar acerca de la violencia doméstica, de Purple Carpet. Ujú. Y me quedé impresionada al escucharte. O sea, me conecté inmediatamente con tu manera de ver la problemática, porque, insisto, se siente que es un proceso natural, que es un proceso que ha costado golpes, que ha costado dolores, que ha costado toma de decisiones y que eso te da todavía más autoridad moral, porque Sí, no estás ayudando de oídas o porque leí un libro, sino porque además de haberte preparado, lo viviste, cruzaste el desierto y te estás levantando de él. es correcto. Y es por eso es que yo amo muchísimo a mis mujeres o a los hombres que confían y se ponen en mis manos, porque esa empatía, esa hermandad, ahora en mí una cicatriz, pero en ellos una, o sea, es una herida totalmente abierta, me reconecta. Y entonces pareciera un calvario cada que tengo a alguien en sesión. Hoy he madurado mucho mis procesos. Yo recuerdo hace 7 años que empecé los uno a uno, yo lloraba con ellos, ¿no? O yo me iba de la sesión, iba toda cargada, pero bueno, pues es parte del proceso también como terapeuta. Hemos madurado mucho y gracias al cielo, como bien lo mencionas, tenemos la autoridad para hablar del tema, porque no solamente somos terapeutas de aula, la vida nos ha puesto ahí y hoy creo que cada golpe y cada llanto y cada cosa que yo haya atravesado lo valió, porque eso era la antesala de lo que hoy podemos hacer por tanta gente en el mundo. Y de ahí viene ese concepto de que no te borres las cicatrices del cuerpo, no quieras desaparecer las cicatrices del alma. Esas son las que hacen lo que tú eres Ujú. en la actualidad. Claro, Todo eso que viviste, todos esos dolores, esos abandonos, esos momentos de culpa, de angustia, de no saber a dónde ir, son los que te han llevado hasta ese momento en el que hoy tal vez
estás, al escuchar a Vanessa Carrasco, encontrando ese punto divergente. No sé cuánto nos quede, pero sí. Ya alcanzamos, vamos, Quiero, vamos. quiero irme con un mensaje bien importante que se me revela decir. Hace mucho no lo decía, pero creo que se me reveló decirlo así. Lo que me quebró realmente ni siquiera fue estar en el proceso, ni los golpes, ni las terapias, ni los retiros. Lo que realmente me tuvo en la lona tirada fue que en el cierre final, Vanessa sabía que desde los primeros 6 meses, 3 meses, ella debía de haber salido de esa relación. Siempre sabes, siempre lo sabes, pero te quedas. Entonces, escucha tu saber, escucha tu intuición, te puedes ahorrar mucho dolor. Eso fue lo que me dejó en la lona. No los golpes, no los engaños, no las traiciones, nada del proceso me dolió tanto como darme cuenta que yo misma me había fallado y que me tuve que quedar una década porque me pude haber ido a los meses y no lo elegí. Y es un tiempo que perdiste. O gané, ¿O ganaste? no sé, era parte de mi propósito. Tú me decías cómo nace el libro me buscó, el libro tiene vida propia, tiene conciencia propia, el libro a mí se me reveló en la cabeza, yo nunca había soñado ser escritora. ¿Dónde podemos obtenerlo? Eres lo que estás buscando. Qué sabiduría en este título, porque pasa. Cuando no encuentras algo, seguramente está enfrente de ti. Es donde no buscas. Todo está en ti. Ajá. Entonces, el título realmente nos refiere a todo este proceso de una manera profunda y de una manera muy elocuente. ¿En dónde lo compramos? ¿En dónde En tenemos acceso a Amazon. él? En Amazon lo encuentran y bueno, solamente cuesta $20, es una microterapia de bolsillo que es mágica. De hecho, puedes tocarla, hacerle una pregunta, abrirla al azar y en función de lo que estás atravesando en ese momento hay una respuesta para ti. No me preguntes por qué, así lo diseñé. No, no de que en las noches alguien se me revelara y me dijera qué poner, no, pero con esa intención lo hice con ese amor y ese tributo a los coaches, a esas llamadas nocturnas y ha funcionado. Fíjense, dice, eres lo que estás buscando, la vida te está esperando. Ejercicios de autoconocimiento. Vanessa Carrasco, usted lo ha escuchado, lo puede obtener en Amazon. Y yo creo que es importante que nos vayamos alimentando de esas cosas que nos van a permitir una vida en paz, una vida consciente y de disfrute y de gozo con las personas que amamos y que nos aman. Pues sí, nos está ganando el tiempo ya, Vanessa. Yo quiero agradecerte. Tienes un evento muy próximo. Sí, vamos a estar, si el cielo autoriza, el domingo en el Match Houston con Vive tu propósito, Estela, Clarín y Mariel, que son las organizadoras, al lado de tremendas personalidades. Vamos a estar 9 speakers compartiendo parte de nuestra historia con un tema en específico. Y bueno, quien asista, si lo elige, va a cruzar la puerta del teatro transformado. Todavía se pueden conseguir boletos, todavía podemos estar ahí. Pueden buscarme de manera privada y vemos, ya está sold out, o sea, en realidad ya el teatro ya tiene todos los asientos Ocupados. ocupados, pero bueno, por ser parte de los speakers, podríamos hacer ahí una excepción con alguien. Si te interesa, llámame, búscame y lo revisamos. Aproveche la palanca. Como decimos en México, oye, tiene buena palanca, pues hay que aprovecharla. Vanessa nos está abriendo la puerta y quién sabe, tal vez ese día encuentre usted ese espacio que le permita explayarse y volver a distinguir su propia luz. Totalmente. Porque es algo que perdemos en el camino, es algo que a veces ocultamos en el proceso porque no lo perdemos. Lo que nos ha sido dado por Dios, ahí va a estar hasta el momento en que nos encontremos con Él Quieras nuevamente. tomar. Claro, todo es que tú decidas hacer uso de todas esas cosas que Dios te regaló y que solamente tú puedes hacer. Porque acuérdense, cada uno somos únicos. ¿Cómo cerramos, Vanessa? Ya nos vamos. Pues bueno, vete con lo que yo siempre digo. Si cambio al individuo, transformo el colectivo. Yo sé que hay un colectivo lleno de miedo, de escasez, de duda, de enfermedad, de todo aquello que pudiera no funcionar. Empieza por ti. La única aportación que le vamos a dar al mundo es a través de nuestra evolución. No vamos, ni yo puedo hacer nada por nadie más que no lo elija.
Por favor, teléfonos, redes sociales, porque estoy segura que mucha gente que nos acompaña en este momento está tratando de tomar nota. La verdad, 1 hora nunca es suficiente cuando se tiene un invitado de tu calibre. De verdad, muchísimas gracias por aceptar. Espero que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que puedas compartir todo eso que has ido adquiriendo en este proceso. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a los que estuvieron en vivo y los que nos van a ver en un futuro. Bendiciones. Gracias. Yo soy Rosario Loza y no tengo más que agradecer el favor de su atención. Si Dios lo permite y usted lo decide, nos encontramos en De Frente en la próxima emisión.